Buenas noches, doctora Susana Ramón Rojas. A continuación daré solución al caso número 1 de Edgardo, asignado en la semana 6 de la actividad de Instituto Jurídico de las Guías Virtuales de Derecho Penal. Entonces, Edgardo vende partes de carros hurtados a bajo precio, por lo que Rigoberto lo busca y le compra 2 motores de Mazda 3 que a su vez vende a Jesús por el doble del valor, que son 20 millones de pesos. Al hacer la revisión de los carros a los que les colocaron estos motores, se encuentran que los guarismos de identificación fueron alterados y se probó que lo hizo Edgardo. Aquí hay un punto importante, y es que todos conocen de la alteración de la identificación de los motores y trabajan mancomunadamente hace 3 años. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, primero voy a definir cuáles son las instituciones jurídicas del derecho penal que están inmersas en este caso. Entonces, como instituciones jurídicas penales del derecho penal que abordan acá en el presente caso, encontramos primero el imputado, quien es aquella persona a las que se le atribuye la participación en un hecho punible, siendo uno de los más relevantes sujetos procesales. Como segundo instituto jurídico penal, encontramos la tipicidad, que es un elemento constitutivo del delito, que consiste en la adecuación del hecho que se considera delictivo a la figura o tipo descrito por la ley. También podemos encontrar la antijuricidad, que es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del derecho en general. O sea, en pocas palabras, es lo contrario a derecho. Encontramos también la culpabilidad, que es el tercer elemento del concepto de delito, que se agrupa en aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión del hecho, ya calificado como típico y antijurídico. También encontramos el concurso de personas en la conducta punible, que concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. Y encontramos coautoría, que son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división de trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Como segundo punto, tenemos determinar la conducta que han cometido todos los actores. Entonces, para determinar la conducta que han cometido todos los actores, debo remitirme al artículo 25 de nuestro Código Penal colombiano, el cual nos menciona que la conducta punible puede darse por acción o por omisión. En el caso en concreto podemos observar que esta conducta se constituyó por acción, puesto que Edgardo, Rigoberto y Jesús actuaron de manera voluntaria y consciente persiguiendo la obtención de un resultado. En el artículo 9 del Código Penal colombiano encontramos la tipicidad, que en resumen es la adecuación de la conducta a la norma, de tal forma que el tipo penal es el mecanismo utilizado por la ley para definir comportamientos injustos que ameriten una pena. Entonces, a continuación voy a determinar la conducta y tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de los sujetos involucrados, que son Edgardo, Rigoberto y Jesús, y una vez establecido lo anterior, voy a verificar si se presenta un concurso delictual y de qué naturaleza. Entonces tenemos que Edgardo, Rigoberto y Jesús cometieron un tipo penal de receptación en concurso con falsedad marcaria y enriquecimiento ilícito de particulares. Entonces, el contenido lo encontramos en el artículo 447, la receptación. Este se encuentra en el capítulo 6, que habla del encubrimiento, y el título 16, que habla de los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Seguidamente encontramos el artículo 285, que habla acerca de la falsedad marcaria. Lo encontramos en el capítulo 2, que habla de la falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas, y del título 9, que habla de los delitos contra la fe pública. Y por último, en el artículo 327 encontramos el enriquecimiento ilícito de particulares, que lo encontramos en el capítulo 5 del lavado de activos, del título 10, que son los delitos contra el orden económico social. Es importante acá como que recordar que la receptación se trata de un tipo penal en 2 actos, que está primero conformado por una acción consciente en comercializar con autopartes usadas de vehículos automotores, y la segunda, una omisión referida a la no demostración de la procedencia ilícita de dichos bienes, con la cual se consuma el ilícito. Para el caso en concreto, la falsedad marcaria tiene como objetivo, en primer lugar, la perfección del delito, de tal manera que bajo la aparente legalidad se obtenga lucro significativo cuando se venda o se entregue el auto, y por otro lado se busca dificultar a las autoridades
cualquier seguimiento que se le pueda hacer al automóvil objeto del hurto. Dentro del contenido pues tenemos la receptación, que dice que el que sin haber tomado parte de la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles que tengan su origen mediato o inmediato en un delito o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de 2 a 8 años y multa de 5 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. En falsedad marcaria encontramos que el que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que está destinado, incurrirá en prisión de 1 a 5 años y multa de 1 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como enriquecimiento ilícito de particulares, encontramos que el que de manera directa o por interpuesta de persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dentro de la tipicidad objetiva tenemos al sujeto activo, entonces acá ubicamos que es un sujeto activo determinado o determinados porque estamos hablando de Edgardo, Rigoberto y Jesús. El sujeto pasivo acá es indeterminado, estamos hablando de la víctima, que si hablamos de la fe pública, que es uno de los objetos jurídicos, estamos hablando, digamos, del Estado, pero si hablamos del orden económico social o de la impartición de justicia, en el caso de la receptación, también podemos hablar que la víctima puede ser aquel dueño del vehículo. La conducta se da por acción. El objeto jurídico, pues frente a la receptación encontramos la eficaz y recta impartición de justicia. Frente a la falsedad marcaria encontramos la fe pública, y frente al enriquecimiento ilícito de particulares encontramos el orden económico social. Bueno, el objeto material acá pues son los automóviles, que son objeto de aquella receptación. El verbo rector, frente a la receptación encontramos adquirir, poseer, convertir o transferir. Frente a la falsedad marcaria encontramos falsificar, y frente al enriquecimiento ilícito de particulares encontramos obtener el incremento patrimonial no justificado. Dentro de la tipicidad objetiva puedo establecer directamente el dolo directo. Entonces acá nos vamos al artículo 25 de nuestro Código Penal, que establece las modalidades de la conducta, siendo estas el dolo, la culpa y la preterintención. El dolo lo encontramos situado en el artículo 22, donde nos menciona que para adecuarse a esta modalidad el agente debe conocer los hechos constitutivos de la infracción penal, y además de eso querer su realización, es decir, debe poseer un aspecto cognitivo y un aspecto volitivo. Entonces, si observamos bien en el presente caso, podemos determinar que efectivamente sí existía la plena voluntad de estos tres sujetos de cometer la acción prohibida por la ley. Incluso también podemos afirmar de que aquella acción fue premeditada y llevada a cabo con el único fin, que era vender las autopartes robadas y obtener un beneficio económico de ellas. Ahora bien, frente a las clases de dolo nos encontramos frente a un dolo directo, puesto que la finalidad coincidió exactamente con la producción del resultado. Como segunda circunstancia que se requiere para que la conducta sea punible encontramos la antijuricidad. Entonces, con respecto a la antijuricidad formal, se puede observar que la ley menciona unos aspectos negativos considerados en el artículo 32 del Código Penal. Sin embargo, aplicándolos al caso en concreto, se puede determinar que no existe causal de justificación alguna que se adecue a la conducta de estos tres sujetos, tanto de Edgardo como de Rigoberto y de Jesús. Frente a la antijuricidad material encontramos la eficaz y la recta impartición de justicia, la fe pública y el orden económico social. Como tercera circunstancia encontramos la culpabilidad. Dentro de sus elementos reside la imputabilidad o capacidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de un comportamiento diferente. Entonces, la culpabilidad, vemos que la imputabilidad sí. Tanto Edgardo, Rigoberto y Jesús son personas pues con plenas capacidades mentales y físicas para comprender la ilicitud de la conducta que ellos estaban realizando. Entonces acá tenemos de que sí son imputables y sí tienen conocimiento de la antijuricidad.
Ahora bien, frente a la exigibilidad de un comportamiento diferente, podemos establecer que también era así. Ellos también podían exigirse un comportamiento conforme al derecho. Eran personas capaces sin ninguna discapacidad o incapacidad que les afectara esto. Entonces, por lo tanto, yo puedo establecer de que tanto Edgardo como Rigoberto y Jesús son responsables penalmente en calidad de coautoría por el concurso de conductas de receptación, falsedad marcaria y enriquecimiento ilícito de particulares. Ahora bien, se presenta un concurso delictual. Y si se presenta, ¿de qué naturaleza? Entonces aquí nos encontramos frente a un concurso material en la clasificación concurso heterogéneo sucesivo. Y lo anterior obedece a que los coautores incurrieron en varias conductas sucesivas que se adecuaron a varios tipos penales. Como cuarto punto de este trabajo nos dice que señalemos si procede medida de aseguramiento y de ser así cuál. Entonces, la Ley 906 del 2004 establece en su artículo 307 las medidas de aseguramiento. En ellas podemos encontrar las privativas y las no privativas de la libertad. De igual forma, en su artículo 308 nos menciona que de cumplirse alguno de los 3 requisitos estipulados por el legislador, procedería la medida de aseguramiento. Entre ellas encontramos, primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado o los imputados obstruyan el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que los imputados constituyan un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Y por último, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Entonces, para el caso en concreto, se puede deducir que existe una probabilidad alta de que tanto Edgardo como Rigoberto y Jesús no comparezcan al proceso y que haya una posible obstrucción al debido ejercicio de la justicia. Lo anterior obedece pues a la complicidad y el grave daño causado por los 3 imputados inmersos en estos tipos penales. Por lo tanto, sí procede una medida de aseguramiento. Frente a la correcta medida de aseguramiento que se debe imponer, debemos remitirnos al artículo 313 de la Ley 906 del 2004, donde el legislador estableció que procede la medida de aseguramiento de detención preventiva en los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena sea prevista en la ley, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o se exceda de 4 años. ¿Cuál es el juez competente para llevar este proceso penal? Bueno, según el artículo 36 de la Ley 906 del 2004, le corresponde al juez penal del circuito conocer del delito de la receptación en concurso con falsedad marcaria y con enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Qué actuación procesales deben surtirse hasta llegar al fallo? Entonces, en cuanto a la iniciación, nos encontramos frente a la fase de investigación e indagación. El ejercicio de la acción penal aquí está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y como titular de él tiene la obligación de realizar las investigaciones cuando se produzcan hechos que revistan características del delito. Frente a la naturaleza jurídica de la fase de investigación y sus características, la Corte Constitucional ha manifestado que la Fiscalía en primera fase de indagación determina la ocurrencia de los hechos y delimita los aspectos generales del proceso ilícito, esto adelantando actos urgentes tales como la inspección del lugar de los hechos, las entrevistas y los interrogatorios. Todo esto debe hacerse de conformidad con el artículo 205 de la Ley 906 del 2004. Es importante tener en cuenta y conocer que en esta etapa interviene el fiscal delegado, los funcionarios de la Policía Judicial, el juez del control de las garantías, el juez de control de garantías, la defensa, las víctimas y el Ministerio Público. Entonces, dando continuidad a esto, nos encontramos frente al escrito de acusación. Esta fase comienza con la formulación de la imputación y se extiende hasta la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, sin perjuicio de seguirse realizando actos de investigación, toda vez que durante su desarrollo es posible la aparición de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Luego continuamos y seguimos con el juicio. Esta es la fase siguiente en este proceso penal. Este juicio está integrado por las audiencias de formulación de acusación, preparatoria, juicio oral y fijación de sentencia. Entonces, como acto siguiente a la presentación del escrito de acusación, el juez de conocimiento fija día y hora para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, la cual finaliza con la determinación de la fecha para adelantar la audiencia preparatoria y concluida esta, dentro de los días siguientes se llevará a cabo el juicio oral que finaliza con el anuncio del sentido del fallo. Y es así como le doy punto final a mi trabajo de la semana 6 de los institutos jurídicos procesales penales. Muchísimas gracias.